una de las cartas más concisas, certeras y nos llevan a profundizar un poco en lo que es la libertad en Cristo. ¿Recuerdan cuál carta es, verdad? La única carta en la que Pablo no inicia con un saludo formal. La carta a los Gálatas. Muy bien. Esta es la tercera entrega acerca de este estudio. Y región de Galacia, un hombre con un mensaje. Ese hombre del apóstol Pablo. El mensaje que predicaba era algo. El mensaje que predicaba era alguien. El mensaje es Cristo. Él es la buena noticia. Él es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y el apóstol quiere dejar muy claro lo referente al Evangelio que él traía ante los Gálatas. Y les dice ahí en el capítulo 1, verso 11, le dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es algo contundente, que el verdadero evangelio no proviene de ningún hombre. El evangelio de la salvación no proviene de una fuente humana. El evangelio es celestial. Vino de arriba porque lo vino a traer el Señor Jesucristo. Es cierto que Dios usa a alguna persona para comunicarnos el evangelio, pero su autor, su origen es el mismo Señor Jesús. Pero en el caso de Pablo, era un caso atípico, un caso especial, exclusivo, porque Pablo podía decir: a mí no me evangelizó ninguna persona. Eso lo podía decir solo Pablo. Los demás no podemos decir eso. Pero Pablo podía decir: a mí no me evangelizó ningún hermano, ningún hombre me explicó el evangelio. Solo él lo podía decir. Él podía decir: a mí me evangelizó el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La entrega de Pablo no fue producto del trabajo evangelístico o misionero de alguien, sino que el mismo Señor fue el que lo evangelizó. Fue el mismo Dios el que le reveló el plan de salvación. Por eso dice: el evangelio anunciado por mí, le dice a los Gálatas, porque los Gálatas, recuerda usted, se están queriendo desviar del verdadero evangelio y están poniendo en tela de juicio el apostolado y el ministerio de Pablo. Están poniendo en duda que el mensaje de Pablo era real, era puro. Entonces dice: mire, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todos los que nos hemos entregado al Señor Jesucristo, alguien nos evangelizó. Le voy a dar 30 segundos para que usted recuerde la persona que le evangelizó, la que le habló, la que le tomó y le explicó. ¿La recuerda esa persona? ¿Sí? Un anciano, una anciana, un joven, un pastor, un predicador, qué sé yo. A alguien humanamente Dios lo usó para que usted recibiera el mensaje, para que usted se afirmara en el camino del Señor. Alguien nos comunicó el mensaje del evangelio. Pero en el caso del apóstol Pablo fue un caso exclusivo. El mismo Cristo resucitado se le apareció a este hombre y él recibió de Cristo el evangelio que predicaba. Para Pablo, el evangelio se reducía a 3 cosas básicas y sencillas. Yo quiero en esta noche que tener claridad sobre eso. Para Pablo, el evangelio se reducía a 3 cosas básicas y sencillas, pero contundentes, que nos va a hacer muy bien recordarlas, porque nosotros a veces
nos gusta irle colocando arandelas al evangelio y poniéndole esto y lo otro. Recuerden la enseñanza anterior que decíamos que es como una receta que tú recibes y le añades una cosita. No, no. Al evangelio no hay que añadirle nada, está completo. Para Pablo el evangelio se reducía a tres cosas que él las menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Entonces dice Pablo ahí en 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que él lo recibió de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, para que nunca lo olvide, hermano, hermana, el evangelio se resume en tres cosas: Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados, Cristo Jesús sepultado y Cristo Jesús resucitado. Cuando usted le pregunten, explíqueme el evangelio, no se enrede, explique esas tres cosas. Cuando alguien le diga, pero usted, ¿qué es lo que predica? No, que yo predico que la iglesia pentecostal, nada de eso. No se vaya por las veredas, váyase por el camino correcto. Cuando alguien le pregunte, ¿en qué consiste el evangelio que ustedes predican? Dígale, mire, el evangelio que predicamos consiste en: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo ha resucitado. Punto. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y todo eso conforme a lo que dicen las Escrituras. Así de sencillo, hermanos. El evangelio es muy sencillo, contundente, pero sencillo. Todo el que cree estas tres cosas y se identifica con ese Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó, entonces es salvo. Cuando una persona se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, estamos en un mensaje de crecimiento. Cuando una persona se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cuando es bautizado en su nombre, ahí tiene para que evangelice. Creemos Cristo muriendo por nuestros pecados, Cristo sepultado, Cristo resucitado. ¿Puedes creer eso? Sí. ¿Te quieres identificar con su muerte, sepultura y resurrección? Sí. Bautízate en su nombre. Eso es todo. Así de sencillo es el evangelio que predicaba Pablo, pero contundente. Morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y salimos de esas aguas a manera de resurrección para vivir una nueva vida en Cristo. Nosotros somos los que hemos complicado la fórmula. Nosotros somos los que hemos complicado el mensaje a la gente, pero sigue siendo sencillo. Por eso Pablo tenía un fuerte celo en cuanto al evangelio de Cristo y lo defendía. Por eso les habla así a los Gálatas de esa manera. Recuerden, como decíamos hace 8 días, Gálatas torpes, insensatos, ¿qué les pasó? Cabeza hueca. Bueno, así no dice, pero sí les dijo esas cosas. Porque él les dice, pero espérate un momento. Note la manera, estuve mirando cómo se refería Pablo al evangelio. Encontré algunas cositas interesantes en algunos escritos bíblicos. Note cómo Pablo definía el evangelio. Hechos 13:32 dice que es el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Hechos 13:32. Hechos 17:18 dice que es el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 20:24 es el evangelio de la gracia de Dios.
Romanos 1:1 es el Evangelio de Dios. Romanos 1:9 es el Evangelio de su Hijo. Qué bueno que están anotando, me agrada eso. Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 2:16 dice mi Evangelio. No que fuera de Pablo, sino que él había asumido que él mismo le pertenecía al Evangelio y que el Evangelio era de él. Romanos 15:16 lo llama el Evangelio de Dios. Romanos 15:19 lo llama el Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 4:4, según Corintios 4:4 dice el Evangelio de la gloria de Cristo. Aleluya. Gálatas 2:7 dice el Evangelio de la incircuncisión. Efesios 1:13 el Evangelio de vuestra salvación. Efesios 3:8 el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 6:15 el Evangelio de la paz. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántas citas tenemos ahí. Unas varias, ¿no? Bueno, me di a la tarea de buscar. No es que haya muchos evangelios, sino que es uno solo, con una multifaceta de presentación. Cada uno de esos términos usados por el apóstol Pablo para referirse al evangelio nos habla de una maravillosa faceta del evangelio. Amados, el evangelio es tan maravilloso e inescrutable como su autor, que es el Señor Jesús. Por eso es que este hombre tenía celo y él se asombra ante la actitud de aquellos creyentes en Galacia que se dejaron desviar del verdadero evangelio de la gracia de Dios. Por eso les dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero oiga lo que dice, mas si aún nosotros, y él se incluye, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica otro diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Le voy a leer ese pasaje en otra versión a ver cómo les suena. Dice, me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros, quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si algunos otros, un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, caiga bajo maldición. Eso significa la palabra anatema. Noten lo delicado que es eso, de añadirle al evangelio, de ponerle cosas, arandelas, normas, reglas, requisitos, tradiciones, costumbres.
Alguien pudiera decir, pero apóstol Pablo, no es para tanto, no tienes que enojarte, no tienes que ponerte tan tajante. Pero amados, en este caso es necesario ser tajante. No es posible que personas ante quienes fue presentado el puro y verdadero evangelio de la gracia de Cristo, no solo era un mensaje de palabras que habían recibido los Gálatas, sino que era un mensaje que había sido respaldado por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, que se los presentó no fue cualquier predicador, era el apóstol Pablo, y les había predicado a Cristo crucificado, resucitado. Entonces, ellos están dejando desviar y por eso Pablo se asombra. Dice, pero ¿cómo es posible? Seguidamente el apóstol, para corroborar lo que está diciendo, apela a la experiencia que él había tenido en la religión del judaísmo para certificar, predicaba, era totalmente diferente. Pablo no predicaba la ley de Moisés, ni el sábado, ni la circuncisión, ni la religión judía. En el 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Los hermanos en Galacia habían oído cómo era ese hombre antes de. Le dice, ustedes saben cómo era yo, cuál era mi conducta. Era el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo de Tarso, hermanos, hermanas, amigos, era un religioso recalcitrante. Desde niño había sido criado en la más estricta de las sectas llamada fariseos. La palabra fariseo quiere decir celoso, celoso de la religión. Pero él tenía un celo equivocado. En otras palabras, Pablo le dice a los hermanos en Galacia, miren, amados, ustedes saben cómo actuaba yo, practicaba el judaísmo, no toleraba que se predicara otra cosa que no fuera la ley de Moisés, la circuncisión, guardar el sábado, guardar leyes, preceptos, estatutos. Pero esa era una religión de muerte, de esclavitud, de amargura. Todo se reducía a reglas y a normas, pero aún así Saulo de Tarso se levantó en contra de un grupo de gente que según él era una plaga que había que exterminar porque se atrevían a decir que el Dios de Israel se había manifestado como un ser humano y lo que es peor, había muerto en una cruz donde solo morían los malhechores. Pero no contentos con eso, estos cristianos ahora decían que Jesús estaba vivo. Era una locura. Eso era inaceptable para un judío como Saulo de Tarso. Hay que acabar, hay que exterminar con esa plaga. Y en eso iba hacia Damasco. Pero en el camino a Damasco alguien lo estaba esperando. ¿Quién era el que lo estaba esperando? Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, qué experiencia. Oyó a Jesucristo resucitado y glorificado, oyó su voz audible, audible le habló, está hablando con el Señor. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ahora, ¿qué puedo hacer? Levántate,
entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Solo Pablo tuvo la visión celestial. Esa fue la visión celestial que Pablo tuvo. Nadie más la tuvo, solo él. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió del impacto que él tuvo. Pero ¿qué me pasó? Yo perseguía a Jesús y ahora me encuentro con él. Y había un discípulo llamado Ananías al que el Señor le habló y le dijo: levántate y ve a tal lugar porque allá hay un hombre orando, se llama Saulo de Tarso. Y cuando Ananías oyó Saulo de Tarso, se le encrispó la piel, dijo: ay, el matacristianos. Ese hombre es terrible, Señor. Yo he oído todo lo que le ha hecho a tus hijos en Jerusalén y aquí viene a Damasco a hacer eso. Y el Señor le dijo: sí, vas a ir allá donde él está. Y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Qué gracia tan maravillosa, hermano. Todos veían a un matacristianos, todos veían a un perseguidor, todos veían a un ogro, todos veían a un hombre inservible, pero el Señor veía un instrumento escogido. Gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Qué lindo cuando Dios nos ve diferente. Él nos ve diferente como nos ven los demás. Yo quiero decirle, no se deje llevar por lo que los demás le digan. Crea que hay alguien que lo ve de una forma diferente. Estás en el proceso, Dios te está moldeando, te está capacitando. Sé que cometes errores como yo, sé que eres débil. Tal vez alguien te ha descalificado, tal vez alguien te ha ofendido, alguien no cree la obra de Dios en ti, pero el Señor dice: ese es un instrumento que yo escogí. No, Señor, yo no voy allá, ese hombre me es capaz de golpearme. Tranquilo, ve. Y Ananías fue. Y entonces le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron como escamas de los ojos y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Ese fue el punto de quiebre para este hombre. Ahora era un hombre completamente libre. Libre del judaísmo, libre de la ley de Moisés, libre de la salvación por obras, libre de la justificación por la ley de Moisés, libre de la religión hueca y vacía, libre del pecado, libre de las tinieblas, libre de la condenación, libre de las ataduras, libre de los complejos. Por eso Pablo predicaba el evangelio de la libertad. Hermanos, el evangelio no es algo pesado, que tú llevas una carga pesada y aquí voy. No, es el evangelio que nos ha hecho libres. Pues recuerdan esa alabanza bonita, ¿verdad? ¿Cómo es? Pero yo soy libre, libre. La, 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 la. Eso es. A ver, ¿dónde están los que son libres? Aunque sea, digan amén, allá escriban amén en el chat por lo menos. Es el evangelio, no te dejes poner carga de nadie, no. Jesús dijo: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Ese evangelio de las restricciones, de no le subas, bájale, ponle, quítale, hazlo, es la religión de los hombres. Pero cuando tú tienes al Cristo resucitado dentro de ti, Él te enseña, te muestra, no tiene que decirte ni imponerte, porque Cristo vive en ti, Él te muestra, te guía. La unción que está en vosotros, ella misma enseña todas las cosas. La religión de los hombres es imposiciones, normas, reglas,
y condenación, y si haces esto te vas al infierno, y es todo un mensaje condenatorio, pero el mensaje de Cristo es gracia y libertad, es ver más, eres libre. El que ha sido libre por Cristo no peca. No, alguien dijo, no, hermanos, que si les predicamos eso, de pronto la gente se va a pecar. Si se van a pecar, no eran libres. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero hemos sido hechos libres. Hermano, vea, ese hombre, Saulo de Tarso, ese día fue libre de todo. Todo, no le importaba el concepto que tuviera la gente de él, ni las críticas, ni los sufrimientos, nada. Él dijo, no me importa ni mi propia vida, no estimo preciosa ni mi propia vida, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ese es el evangelio de la libertad. Por eso él no podía tolerar, pues que ahora aquellos a los que él les había predicado el evangelio de la gracia libertadora en Cristo, ¿cómo es que ahora ellos iban a volver a la esclavitud? ¿Cómo es que ahora dicen, no, Cristo es necesario, pero hay que añadirle el sábado, la circuncisión y estas obras, y entonces nosotros nos encargamos de ponerle otras cosas, y es un evangelio pesado y unas cargas que nadie puede llevar? Por eso él queda asombrado, dice, estoy maravillado. ¿Qué fue lo que le sucedió? Porque él sabe que lo que le ha sucedido a él es una maravillosa obra de gracia. Yo encontré aquí 3 declaraciones muy bonitas del apóstol Pablo. Note el concepto que él tenía estando en la gracia de Dios, ahora que estaba en el evangelio. Mire lo que él dice, 3 declaraciones que a mí me impactan. Este hombre dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. La otra frase es, soy el primero de los pecadores. Soy el primero de los pecadores. El primero de la fila de los pecadores. Y luego dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Qué linda frase, ¿no? Se nota el de todos los santos constituía, se consideraba en el primero. A mí, que soy el primero, me mostró la abundante gracia de Dios. Estas frases no eran complejos de inferioridad, no, sino que él sabía que todo en su vida y su ministerio era una expresión de la gracia de Dios. Entonces, para ir finalizando, ¿cuál era el gran secreto de este hombre? ¿Lo quieren saber? Nos conviene saberlo. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Aquí se lo voy a decir. Él dejaba que la gracia de Dios trabajara a través de él. Deja que la gracia de Dios trabaje a través de ti. Que no seas tú. Cuando tú haces las cosas, te desgastas. Cuando tú haces las cosas, te ufanas. Es que yo sí hago, es que yo sí evangelizo, es que yo sí predico, es que yo sí oro, es que yo sí esto, es que yo... Hermano, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo cambia el yo por el gran yo soy. Cristianos agotados, cansados, cristianos sin libertad, cristianos deprimidos, que por el encierro, que por la pandemia, que
¿De dónde salió eso? Si somos gente libre, somos gente llena de la gracia de Dios. Lo que pasa es que algunos cristianos no dejan trabajar la gracia de Dios, sino que ellos son los que hacen las cosas. Por eso terminan cansados, agotados y hasta algunos amargados, porque cuando no le reconocen lo que hacen, entonces vea, y todo lo que uno hace y nadie lo llama para darle las gracias. Y nadie me nombró en la lista. No me colocaron el nombre en la placa de reconocimiento. Se da cuenta que en la iglesia no hay amor. Vea la ingratitud que hay y eso que yo hago. Y ese no es libre. Ese está cautivo por la religión de las obras, porque depende del reconocimiento que le den. Pero cuando tú permites que la gracia de Dios sea la que trabaje a través de ti, todo lo haces para la gloria de Dios. Y por su gracia, hermano, todo lo que hacemos en el reino de Dios, todo lo que yo hago, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios respiro, por la gracia de Dios vivo, por la gracia de Dios soy salvo, por la gracia de Dios canto, oro, leo, evangelizo. Es por su gracia estoy aquí frente a ustedes esta noche. Es por su gracia que tú estás ahí. Deja esa religión pesada, esa religión sin vida, ese pentecostalismo de las obras. Deja de ufanarte de cosas que no te hacen bien. Aprende a decir como este hombre, soy el más pequeño. No soy digno de ser llamado. En otro pasaje dice, a mí me apareció como a un abortivo, o sea, fuera de tiempo. A mí me apareció extratiempo. Cuando ya no se había, me apareció su gracia. Deja que la gracia de Dios trabaje en ti. Yo tengo que decirle a las damas, esposas, madres, hasta para criar los hijos hay que dejar que la gracia de Dios trabaje. Madres agotadas, cansadas, con un niño de 3 años ya no saben qué hacer. Ay, hermano, es que no sé qué hacer con este niño. ¿Y cuántos años tiene? 3 años. Dios mío, ¿cómo será cuando tenga 20? ¿Ah? Se necesita la gracia de Dios para ser esposa, la gracia de Dios para ser papá, para ser esposo, para ser un buen hijo. Para todo necesitamos la gracia de Dios, para ejercer para Él todos los días lo que Él nos coloque a hacer. A muchos cristianos les falta dejar trabajar la gracia de Dios a través de ellos. Pero están agotados, cansados, deprimidos, tristes, leen la Biblia, sí, oran, sí, cuando se podían congregar, se congregaban, diezman, ofrendan, todo eso está bien, pero no hay libertad. Hay un vacío de gracia. Todo se redujo a normas y normas y normas y reglas y diseños fruncidos. Y por eso es que nuestros chicos no quieren nada con el evangelio, no quieren, no, eso es muy pesado, eso quién lo puede vivir, mira cómo viven ellos. Pero tenemos que volver a celebrar la gracia de Dios. Tenemos que volver a permitir que fluya la gracia de Dios a través de nosotros. Les dejo este versículo, 1 Corintios 15, 10 para terminar. 1 Corintios 15, 10. Hay algo interesante ahí. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué frase? Colóquela en el muro, en el perfil, en la ventana, qué sé yo, péguesela en la frente. Pero sobre todo, déjela llegar a su corazón. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles. Ahí como que a Pablo se le salió el Saulo. Ahí como que al Pablo de la gracia de Dios se le salió el Saulo de Tarso de la ley y dijo, he trabajado más que todos ellos. Pero luego dijo, no yo, no, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, la gracia de Dios nos nivela. La gracia de Dios nos aterriza. La gracia de Dios nos hace saber que somos nada sin Él. La gracia de Dios nos lleva a humillarnos todos los días en su presencia. La gracia de Dios nos va a llevar a niveles de bendición que tú no te imaginas, que te están esperando. Pero tienes que atreverte a entrar en la gracia de Dios, la gracia de la libertad, del gozo, de la esperanza. Vamos a orar esta noche. Si puedes, ¿a dónde estás? Levantar tu voz conmigo. Yo hoy necesito la gracia más que nunca. No solamente para ser pastor y para ser predicador, para ser esposo, para ser padre, para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Necesito la gracia de Dios. Necesito abandonar esa religión vacía y hueca. Necesito abandonar ese fariseísmo y darle la bienvenida a la libertad en Cristo Jesús. Hoy podemos decirle, Señor, necesito de tu gracia, necesito estar en tu presencia, necesito de tu ayuda. Puedes levantar ahí tu voz, puedes tus manos. Amado Rey de Reyes, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación. Aquí estamos tan pequeños como somos, pero tu gracia nos ha abrazado, tu gracia bajó hasta donde nos encontrábamos. Tu gracia, Señor, bajó hasta lo profundo del lodo y nos tomó, nos levantó, Señor, y nos hiciste sentar en lugares celestiales por tu gracia. Oh Señor, en tu nombre ahora echa fuera toda esa religiosidad sin vida, hueca, vacía de normas, esa religiosidad sin gozo. Le damos la bienvenida a tu gracia, celebramos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.